Hola, bueno, vamos a comenzar otro video más de nuestro discipulado bíblico. Está bien, ya vamos en la lección que tiene que ver con la iglesia local. Hoy vamos a hablar de la iglesia, vamos a mirar la palabra de Dios que dice acerca de la iglesia y de cómo debes involucrarte o no dentro de una iglesia local. Vamos a orar primero y luego pasamos a la enseñanza de la palabra de Dios. Señor Dios, gracias. Gracias por establecer una iglesia. Por mi iglesia, la Biblia dice, la cual estableciste fundamentada en tu palabra, la cual me ha enseñado, me ha cuidado, me ha enviado a las misiones y en la cual te sirvo. Yo te pido que hoy me guíes para enseñar tu palabra con fidelidad y hablar de la iglesia tan hermosa que es, para que todos seamos animados a participar de ella fielmente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Aquí les cuento, aquí tenemos la presentación. Muy bien, aquí estamos. Como introducción hoy para la lección de la iglesia local, eh, vamos a decir que como hijos de Dios tenemos que recordar que Dios, como buen Padre, ha provisto de todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Dios ha provisto su palabra como nuestro alimento espiritual y además nos ha provisto de un ambiente adecuado para que podamos crecer. El propósito de esta lección es ver claramente en la Biblia lo que es la iglesia y cómo ésta contribuye con nuestro crecimiento en Cristo. Bueno, habíamos hablado de ser bebés espirituales y también de manera análoga, pues un bebé necesita alimento y también una familia que lo cuide, una familia que lo abrace, que esté alrededor de él, para darle protección, para darle sustento, para criarlo, para levantarlo. Y así como los niños de manera natural necesitan una familia, un creyente necesita también una familia espiritual. Sí, a veces los niños crecen fuera de la familia, pero esto no es lo óptimo. Lo ideal es que cada niño crezca en una familia. Y los creyentes, de la misma manera, lo ideal es que crezcan dentro de una iglesia. Vamos a ver eso dentro de esta lección de hoy. En el primer punto tú encuentras el título La definición de la iglesia local. Y vamos a definirla según la palabra de Dios. Lo primero que vamos a ver es que la iglesia no es un edificio o una construcción o una congregación, un título. Y es que estamos acostumbrados culturalmente a que la iglesia es un edificio o un lugar geográfico o una especie de convención que nos ayuda a ubicarnos, ¿no? Y entonces nos dicen, ¿y dónde voy? No, usted ve la iglesia y ahí a 2 cuadras de la iglesia. Se debe porque en nuestra cultura hay iglesias, hay templos por todas partes y les decimos iglesias y nos hemos acostumbrado a decir la iglesia como si se tratara de un edificio. Um, o también una iglesia es algo que tenga un título, un banner ahí en la portada y que dice iglesia tal, o si no, no es una iglesia. Pero fíjate que al inicio de la iglesia, en Jerusalén y en las primeras ciudades de Asia, las que estamos viendo en la Biblia, te darás cuenta fácilmente que nunca tuvieron un local, nunca tuvieron un edificio. Se reunían en diversos lugares y muchas veces en casas grandes, simplemente, en parques, en cavernas. Se reunían donde pudieran. Y lo de tener un templo donde congregarse es algo que vino después en la historia. Pero quiero que mires Hechos 14:27. Hechos 14:27. Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.
habiendo ellos llegado y reunido a la iglesia. Se refiere entonces a que la iglesia estaba, los ladrillos y las columnas y las ventanas y todo eso estaban desparramados por todas partes y ellos llegaron a reunir ladrillos y columnas y tejas. Obvio, no es lo que entendemos. Cuando dice reunieron a la iglesia, se refiere a que reunieron a la gente de la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente. Ahora miremos entonces qué es la iglesia en la Biblia, refiriéndose a gente, a personas, a creyentes. En primer lugar, la iglesia es nuestra familia espiritual. Te quiero leer Efesios 2:19. Y aquí dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los que llegamos a Cristo ya no somos tratados como extraños, sino como miembros de una familia, la familia de Dios. La Biblia nos enseña en este pasaje que cada persona que ha nacido de nuevo es miembro de la familia de Dios. Y tú vas a poder sentir tu iglesia local como una verdadera familia, y en muchos casos aún más cercana que tu misma familia. Porque aquí nos apoyamos, nos ayudamos, oramos unos por otros, nos acompañamos en los momentos de alegría y de dificultad y nos sentimos como una verdadera familia. La iglesia también es la columna y el baluarte de la verdad. Eso lo vamos a ver en Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Aquí dice: pero esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En primer lugar, describe la iglesia como la casa de Dios, el lugar donde Dios habita, y no se refiere al edificio, nuevamente, se refiere a la gente, los creyentes que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero dice que la iglesia de Dios es la columna. Una columna sostiene. Es la columna que sostiene la sociedad. Y es el baluarte de la verdad. Es la insignia de la verdad. En medio de un mundo donde se hablan tantas mentiras. La Biblia nos enseña que la iglesia es la que guarda y muestra la palabra de Dios a través de los hijos de Dios. Esto será una realidad cuando cada creyente conoce, vive, practica y anuncia la palabra de Dios. Si nosotros crecemos en la palabra de Dios y nosotros a través del discipulado somos transformados y vivimos conforme a la voluntad de Dios, entonces somos esa insignia de la verdad de Dios para el mundo que no le conoce. Y vamos a sostener los principios de Dios delante de una sociedad que muchas veces se olvida de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos ha dado para nuestro propio beneficio. Y nos hacemos daño con ideas que parecieran buenas, pero nos traen mucho daño como sociedad. Y dentro de esa comunidad en la que nosotros vivimos, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. También la iglesia es el cuerpo de Cristo. Miremos Primera de Corintios, en el capítulo 12. Primera de Corintios en el capítulo 12. Tenemos varias referencias. Empecemos en el versículo 20 y 21. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y lo que vamos a ver aquí es que Dios comparará el cuerpo humano con la iglesia de Cristo. Y dice que somos varios miembros y que nos necesitamos el uno al otro. Cada uno de nosotros sirve a los demás.
Los pulmones oxigenan toda la sangre del cuerpo. El corazón bombea la sangre para todo el cuerpo, pero el sistema digestivo recibe alimento para los pulmones, el corazón y todo el cuerpo. Así que entre todos servimos y nos beneficiamos, a todos y de todos. Ese es el cuerpo de Cristo. Y los versículos 25 al 27 dicen, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Nos compara con un cuerpo humano y nos dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza del cuerpo que dirige todo. Pero nosotros somos los miembros de ese cuerpo que nos movemos para hacer la voluntad de la cabeza. Y cuando alguno de nosotros se duele, todos nos dolemos. Mira, como cuando tú andas en la casa a oscuras y te pegas en el dedito gordo, en el dedito pequeñito del pie, ¿cierto? No solo te duele el dedito pequeñito, te duele todo, te duele hasta la coronilla. Y así pasa. Cuando hay alguien entre nosotros que está dolido, todos nos dolemos con él y lo acompañamos. Es lo que significa ser un cuerpo. La iglesia se compara con el cuerpo humano en este texto, en donde la cabeza es el Señor Jesucristo. Allí cada miembro necesita de los demás miembros para crecer y también para servir al Señor de manera específica. La iglesia, en resumen, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Es la familia espiritual que Dios nos ha dado a aquellos que hemos nacido de nuevo para guardar y exaltar y proclamar la palabra de Dios y el evangelio de salvación del Señor Jesucristo al mundo entero. La iglesia local entonces. Ok. La iglesia se hace visible a través de iglesias locales. Estamos hablando entonces de una iglesia que somos todos los creyentes del mundo, pero se hace visible para nosotros a través de congregaciones locales en la ciudad donde estás y a veces dentro de la misma ciudad, si es una ciudad grande, entonces varias congregaciones locales en donde un grupo de personas se reúne para servir al Señor. Es lo que pasó entonces en Jerusalén, en el libro de Hechos. Acompáñame al libro de Hechos, por favor, en el capítulo 2. Ya hemos estado algunas veces ahí durante este proceso y recordarás algunos de estos versículos. En Hechos 2 hablamos de la primera iglesia local, la primera iglesia del planeta, en la ciudad de Jerusalén. Ahí. Y era para los que vivían en Jerusalén. Entonces, por eso se requiere una ciudad en cada comunidad, en cada lugar donde haya seres humanos. Ahí debe haber una iglesia para que allí las personas que aman y siguen a Dios puedan servirle. Entonces, aquí dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y saltemos al 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra de Dios crecía en la ciudad de Jerusalén, y desde ahí empezó a repartirse el cristianismo, empezó a repartirse la palabra de Dios por diferentes ciudades, y a donde iban establecían esas iglesias locales. Tenemos una iglesia local en la ciudad de Villavicencio, y es la puerta del evangelio para los llanos, para el Meta. Y nuestra visión es establecer iglesias locales en cada municipio de los 29 municipios del Meta, para que desde ahí, desde ese municipio, llegue la palabra de Dios a los lugares donde vive la gente en el llano y puedan establecerse iglesias
Y no nos interesa tener iglesias enormes con edificios lujosos. Ese no es nuestro afán. Nos interesa, al contrario, tener iglesias en donde la gente manifieste ese amor de Cristo y lleve el Evangelio aún más allá. Esa iglesia local. Hay otros ejemplos de la iglesia local. Los vas a encontrar, por ejemplo, en Primera de Corintios 1 o en Efesios 1, vas a encontrar que Pablo escribe cartas refiriéndose a las personas que asisten a una iglesia local en la ciudad de Corinto, en la ciudad de Éfeso, Tesalónica, ya lo habíamos hablado, Galacia, que es una ciudad de Turquía, Colosas, son ciudades, Roma, en donde había ya grupos de creyentes reunidos como iglesia local para poder um, predicar la palabra de Dios. Ahora me viene un pensamiento. No confundas la iglesia local con el local donde está la iglesia. Porque, pues, hoy en día, por razones logísticas y prácticas, entonces los creyentes se ponen juntos de acuerdo y usan sus diezmos y ofrendas para pagar la compra de algunos locales o construcciones o arriendo de algunos locales o casas en donde se pueden reunir. Pero también se reúnen en casas, en fincas, en parques, donde estén los creyentes, allí está la iglesia local. ¿Y para qué está la iglesia local en tu vida? ¿Cuál es el propósito que tiene la iglesia en tu vida? En primer lugar, bueno, en único lugar, perfeccionarnos, perfeccionarnos. Efesios 4. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, aquí está la estructura de la iglesia, hay pastores y maestros. ¿Y para qué sirve esa estructura de la iglesia? Sigamos leyendo. Pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que los pastores y maestros están para enseñar a los creyentes a hacer la obra. La Biblia nos enseña claramente que Dios ha constituido pastores y maestros con el fin de perfeccionar a aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal. Los pastores y maestros hacen esta labor usando la norma absoluta de la palabra de Dios. Y aquí la clave es la palabra perfeccionar. Fíjate que ahí tenemos en el versículo 12, a fin de perfeccionar. Ahora acompáñame a segunda de Timoteo. Tenemos la tarea de perfeccionar. Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate que por un lado tenemos pastores y maestros que tienen como fin perfeccionar a los santos para la obra. Y por otro lado tenemos la palabra de Dios, que está puesta a fin de que el hombre sea perfecto, perfeccionar, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que hagamos la obra de la voluntad de Dios. Hagamos la obra de Dios. Es decir, los pastores y maestros deben utilizar la palabra de Dios porque el objetivo es común, perfeccionarnos para que participemos de la obra de Dios. Entonces, ¿qué se espera de ti en relación a la iglesia? ¿Qué puedes esperar de la iglesia? Dios lo que quiere es darte una iglesia en donde tú puedas crecer espiritualmente dentro de la estructura de esa iglesia local. Dios quiere que tú busques una iglesia local y te establezcas en ella y dentro de esa estructura crezcas para servirle.
Efesios 2, 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el versículo 20 dice que Dios desea que seamos edificados en la palabra de Dios y en la persona del Señor Jesucristo. Es lo que encontrarás en la iglesia. La edificación con la palabra de Dios y perseguir la semejanza del Señor Jesucristo. En el versículo 21, en la medida que cada creyente recibe esa edificación, aplicándola a su vida diaria y conociendo mejor a su Señor, habrá un crecimiento continuo que afectará a toda la iglesia, llevándola a manifestar la santidad de Dios. Todos crecemos y somos edificados juntamente para que el Señor sea glorificado en nosotros. No será glorificado tanto en que el edificio donde nos reunamos sea enorme y que tengamos un aire acondicionado fantástico con unas pantallas hermosas, luz, humo, banda. No es tanto eso. Nos parece bonito eso, pero Dios mira más allá del aspecto técnico y de las cosas que se pueden comprar con dinero. Dios mira al corazón y ve creyentes que le aman, como esos creyentes de Jerusalén, que deseaban llevarle fruto y impactaban su comunidad, impactaban la ciudad donde estaban, impactaron al mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. Dios espera también que te congregues fielmente con tus hermanos en Cristo. Dios quiere que nos reunamos, que nos congreguemos, que estemos juntos para alabarle. Hebreos 10. Acompáñame hasta el libro de Hebreos. Y en el capítulo 10 leamos el versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y la iglesia está dada para que consideremos nuestras vidas en cuanto a estimularnos, a empujarnos, a animarnos a vivir ese amor de Cristo que está en nuestro corazón. Y también para que hagamos las buenas obras, la obra del ministerio, las obras para las cuales nos prepara la palabra de Dios. Y quiere que nos congreguemos, que estemos juntos. El Señor Jesucristo viene por segunda vez, pero mientras Él regresa debemos animarnos unos a otros a congregarnos como hermanos en Cristo. Esto Dios lo usará para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí llamo tu atención a esto. Dios quiere que nos reunamos, Dios quiere que lleguemos a una iglesia y que estemos juntos. Pero aquí habla de algunos que cogieron la costumbre de no congregarse. Te pido que te cuides de no ser una de estas personas que cogen la costumbre de no ir a la iglesia, de no reunirse. Dios quiere esto. Dios quiere que estemos juntos. Es lo que Él desea. Nosotros debemos obedecerle. Entonces, comienza por cosas muy sencillas como diciendo, no, hoy está haciendo como mucho sol. Hoy no voy a ir. Hoy estoy como muy cansado. Hoy no voy a ir. Hoy está lloviendo. Hoy no voy a ir. Y luego se vuelve cualquier excusa es válida para no ir a la iglesia y congregarnos. Y algunos cogieron esa costumbre. Algunos tienen por costumbre no ir a la iglesia. Espero que no sea tu costumbre. Si es tu costumbre, cámbiala para que te vuelvas a la costumbre de Dios, que es reunirte en tu iglesia.
No se trata tanto de estar en una iglesia, sino de estar con la iglesia, donde la iglesia está. No es estar metido dentro de un edificio, es estar reunido con el cuerpo de Cristo. Y entre más pasa el tiempo, más cerca está el Señor de venir por nosotros, cuanto más tenemos que reunirnos. Ahora, este video lo estamos grabando en momento de pandemia, donde nos aconsejan no reunirnos tanto. Y pues, quiero contarte que todas las medidas de bioseguridad las estamos guardando en la iglesia, en el local donde nos reunimos. La distancia, el tapabocas, el alcohol, el gel, todo lo estamos cuidando para que podamos de todas maneras seguir cumpliendo a Dios. Y mi consejo es este: cuando la iglesia se reúna, tú debes estar ahí, cuidando todas las medidas que necesitamos cuidar, pero ojalá que tú estés ahí. Si tal vez tú estás en un lugar donde no hay una iglesia, donde hasta ahora estemos estableciendo una iglesia, entonces preocúpate por ahora, porque cada vez que podamos llegar a tu ciudad, al lugar donde tú estés ahí. Y así podamos reunirnos. El Señor dice que donde estamos reunidos dos o tres en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Para concluir, Dios le da mucha importancia a la iglesia local para esta época. Dios opera a través de la iglesia local para la realización de la Gran Comisión y por esta razón, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento están dirigidos a un grupo de creyentes en una ciudad o un lugar específico, donde había iglesias locales. El plan de Dios es que crezcas en el ambiente adecuado que nos proporciona la iglesia local y que seas fiel en congregarte para ser edificado sobre el fundamento de la palabra de Dios. Para despedirnos, pues decirte que Dios espera que tú crezcas en la iglesia, que esperamos que tú llegues a los servicios dominicales cuando los tenemos, cuando nos reunamos. Y esperamos que nosotros, como iglesia, estemos llenando tus expectativas en cuanto a lo que tú buscas, porque nos encantaría tener en nuestra iglesia más personas que busquen la voluntad de Dios. Pero para eso es este curso de inducción, para que tú tomes esta decisión en cuanto a la iglesia. Si esta es tu iglesia, si ese es el lugar donde quieres crecer, ser edificado y cuidado, entonces nosotros estaremos gozosos de trabajar el ministerio contigo. Pero implica que tú te estés reuniendo en la iglesia cuando nos podemos reunir. ¿Listo? Acerca de esta lección, queremos hablar contigo algunas cosas cuando te llamemos. Lo primero que queremos hablar es esto. ¿Qué aspectos te atraen acerca de participar de nuestra iglesia? ¿Qué te atrae? ¿Qué te llama la atención de nosotros como iglesia? Cuéntanos, queremos saber. Y en segundo lugar, ¿qué crees que Dios espera de ti en cuanto a tu relación con la iglesia? ¿Qué crees que es lo que Dios quiere que tú hagas ahora que sabes más acerca de la iglesia? Bueno, entonces así terminamos esta lección de hoy. Nos hablamos en unos días. Que Dios use esta conversación y que Dios use este video en tu vida. Estamos para servirte y nos vemos en el próximo video. Chao.